tal, hermanos? Es un gusto saludarles en esta ocasión y darles la bienvenida a un programa más de Creciendo en la Palabra, donde estudiaremos la segunda lección que nos da el panorama, ¿verdad?, para poder comprender los símbolos, el mensaje de los libros proféticos. Y quiero aprovechar para mencionarles que la lección de esta semana pone los fundamentos para poder comprender el mensaje de los libros proféticos y de esa manera tener herramientas, sustento, poder tener un panorama más amplio del mensaje que Juan y Daniel también querían mostrarnos. Así que sean cada uno de ustedes bienvenidos y queremos invitarles para que puedan poner sus comentarios ahí en la cajita a través de las diferentes plataformas y también aprovechar ahí, ¿verdad? Poner sus preguntas, sus dudas, algún comentario que nos retroalimente a cada uno de nosotros. Así que en esta ocasión quiero darle la bienvenida a nuestros panelistas que se encuentran aquí con nosotros y quiero aprovechar y darle la bienvenida al pastor Alberto Valderrama, quien es secretario académico de la Facultad de Teología en la Universidad de Montemorelos. Pastor, bienvenido. Muchas gracias. Aprecio mucho la invitación. Es un gran honor estar con ustedes y estar con todo el público que escucha este programa y que lo ve. Pues esperamos que sea de bendición para la iglesia y para las personas, cualquier persona que pueda acercarse, que esté interesada en entender la palabra de Dios y especialmente la profecía. Gracias, pastor. Claro que sí. Y también quiero aprovechar para darle la bienvenida al pastor Misael Pedraza, quien es pastor de la Iglesia Urbana Misional, mejor conocida como Hope Life, en San Pedro Garza, en Nuevo León. Pastor, sea bienvenido. Gracias, pastor. Un gusto poder estar aquí con ustedes, compartir esta mesa, pastor Alberto también. Y pues un saludo a nuestros hermanos que nos ven también en la zona de Monterrey, en la zona del estado de Nuevo León, en el norte de México también. Así que gracias por invitarnos. Gracias, pastor. Y pues aprovechamos también para saludar a nuestros hermanos, ¿verdad?, que no solamente nos visitan aquí al interior de la República, sino hay hermanos que nos siguen desde Suiza, Colombia, Perú. Hemos recibido muchos comentarios, ¿verdad?, de esos hermanos que nos mandan saludos. Así que, hermanos, reciban un saludo y queremos agradecer el que nos sigan semana con semana. Y vamos entonces a estudiar 3 puntos, ¿verdad?, que la lección nos muestra. El primero es el Antiguo Testamento como fundamento. El segundo punto es el amor como fundamento. Y el tercer punto que vamos a estar estudiando es Cristo como fundamento. Así que le invitamos para que se quede con nosotros y nos siga, ¿verdad?, en el estudio de la lección de esta semana que lleva por título el Génesis como fundamento. Y le quiero invitar para que hagamos una oración. Así que incline su rostro ahí donde está y hagamos una oración. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, damos gracias, Señor, por los mensajes, por las lecciones que tú nos traes semana con semana. Ahora, Señor, permite que al desarrollar estos puntos, tu Espíritu Santo sea nuestra guía. Pues lo rogamos en el amor de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gracias por continuar con nosotros en el programa Creciendo en la Palabra. Y vamos a entrar de lleno en el primer punto, que es el Antiguo Testamento como fundamento. Porque de repente solemos, cuando leemos los libros proféticos en primera instancia, pues nos cuesta entender cuál es el mensaje, ¿verdad?, que nos quiere decir. Y para esto sobreentendemos que Juan,
cuando escribe Apocalipsis, da por hecho que sus oyentes o a quienes lo van a leer, ¿sí?, ya tienen un conocimiento del Antiguo Testamento. Y entonces me gustaría preguntarle, Pastor Alberto, ¿por qué es tan importante el Antiguo Testamento para entender el mensaje de Apocalipsis? Gracias. Sí, este es un asunto muy importante para entender no solamente el Apocalipsis, sino toda la Biblia, el Antiguo Testamento. De hecho, si queremos tener una cosmovisión correcta de la vida, del mundo, del universo entero, tenemos que ir al Antiguo Testamento y específicamente al Génesis. ¿De dónde venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? En la lección, precisamente, nos dice que aproximadamente dos tercios del lenguaje y los símbolos que se encuentran en el Nuevo Testamento salen del Antiguo Testamento. O sea, si no tenemos en cuenta el Antiguo Testamento, no vamos a poder entender el Nuevo Testamento. Alguien ha dicho que, de otra manera, que el Antiguo Testamento es el Evangelio velado. El Nuevo Testamento es el Evangelio revelado. Si no tenemos el Antiguo Testamento, seguramente nos vamos a perder en la comprensión, no solamente del Nuevo Testamento, no solamente del Apocalipsis, sino de la vida misma. Así es. Sí. Yo recuerdo a través de una historia que uno de mis maestros que me enseñó en la Facultad de Teología a aprender inglés, nos dejaba un artículo para traducir, pero primero nos daba una lista de las palabras que teníamos que entender, un vocabulario le llamábamos. Yo lo pienso así, el Génesis o el Antiguo Testamento es como un vocabulario para poder explicar, para poder entender pues, el Evangelio del Nuevo Testamento y así tener la claridad de lo que realmente estamos escuchando, tanto pues, en Daniel o Apocalipsis en este caso. Así que para mí es como una lista de vocabulario traducido, ¿verdad? Sí, a veces en una conversación uno dice, ¿dónde escuché esto? Ándele. Así es cuando uno lee el Nuevo Testamento y lee el Apocalipsis. Tiene que decir, si preguntas, ¿dónde vi esto? ¿Dónde escuché esto? Está en el Antiguo Testamento. La clave está en el Antiguo Testamento. Así es. Y es interesante porque Dios, ¿verdad?, nos da un destello, pareciera un destello de un mensaje que a lo largo de la Biblia, conforme vamos estudiándola, ¿verdad?, se nos va ampliando y Dios a través de símbolos, que es precisamente como el mensaje general de la lección, nos va dando estos símbolos, estos mensajes que de alguna manera nos está revelando. Es decir, es un conjunto de varias cosas donde Dios va revelando precisamente el mensaje, ¿verdad? Y de hecho esos símbolos que mencionas, Pastor, los vamos entendiendo a través de las historias que cuenta el libro de Génesis, ¿no? La otra vez me decía un hermano, a mí me gusta escuchar las historias. Y claro que las historias nos dan un contexto y un entendimiento más claro de lo que significa este símbolo, de lo que significa esta profecía. Y creo que eso es lo que sucede con Génesis. Lo hemos estudiado durante esta semana, lo estamos estudiando. Y algo que me llamó mucho la atención es que el hecho de que el entendimiento para el libro de Apocalipsis, el Nuevo Testamento, provenga del Antiguo Testamento, también no significa que esa luz puede ir recibiendo un entendimiento, una comprensión, que ese es otro tema, ¿verdad? Pero que no es una comprensión diferente, claro, sino más bien es el mismo punto, pero nos da más luz, Más ¿verdad?, luz. del plan que Dios tiene respecto a ese mensaje. Y en ese sentido, debemos tener en cuenta que, de acuerdo con lo que estamos diciendo, ninguna parte de la Biblia se entiende por sí sola. Correcto. Siempre hay que buscarle el contexto, siempre hay que buscarle el origen, siempre hay que buscarle el antecedente. Yo enseño investigación y a mis alumnos les digo siempre, los antecedentes son muy importantes. ¿Cuál fue la primera vez que se habló de eso? Si estoy enseñando, si es un tema de investigación, tienes que encontrar la primera vez que se mencionó ese tema y partir de ahí. Así es también el Antiguo Testamento. Es decir, y en las tesis siempre tiene que haber al principio los antecedentes.
Así es el Antiguo Testamento. Son los antecedentes para entender el Nuevo Testamento y especialmente el Apocalipsis y la profecía. Y de hecho, pastor, hay otro término que a mí me llamó la atención, decía por ahí la fe histórica, no sé si se acuerdan de ese término, Sí. Haciendo referencia al entendimiento de la historia en el pasado, ¿no? Y esa fe histórica nos ayuda a comprobar que lo que sucedió en el pasado, lo que se vivió en el pasado, los conceptos que vivieron a través de las historias, pues nos sirven también para sustentar nuestra fe en la actualidad. Así es. Y podemos mirar, ¿verdad?, que esos símbolos, esos mensajes, ¿verdad?, que encontramos en el Antiguo Testamento, pues se repiten a lo largo de, no solamente del Antiguo Testamento, sino que también se confirman en el Nuevo Testamento. Por eso Juan da por hecho, ¿verdad?, que conocen el Antiguo Testamento. Ahora, Pastor Misael, respecto a esto que estamos estudiando y estos mensajes que vemos, símbolos que vemos a lo largo de la historia o de lo que vemos en la Biblia, ¿sí? Podemos, por ejemplo, Isaías 47 y 8, Malaquías 3:6, pues nos hablan de la fidelidad de Dios, es decir, Dios no cambia, no cambia. ¿Cómo esto nos ayuda a confiar plenamente en estos principios, ¿verdad?, que podemos encontrar? Por ejemplo, en Isaías vemos la manera en cómo iba a venir el Salvador a esta tierra, que se cumple precisamente en el Nuevo Testamento, claro, ¿no? Es decir, y luego podemos utilizar también por Génesis 3:15, donde se da la promesa de un Salvador, ¿no? ¿Cómo todos estos aspectos nos pueden dar esa confiabilidad, ¿verdad?, en el mensaje que tenemos en la palabra de Dios? Yo creo que definitivamente el contexto de los versículos que mencionabas, pastor, acerca de cómo dice el Señor, dice que Él no cambia, dice Él es el mismo antes, ahora y será el mismo también. Acerca de cómo dice, acerca de la palabra de Dios, la hierba se puede secar, puede suceder cualquier cosa, pero mi palabra nunca cambiará. Y yo creo que ese cambio, que ese concepto de que nunca cambiará, está centrado precisamente en esos principios básicos que estamos estudiando y que seguramente vamos a platicar más adelante, acerca de cómo esos principios no cambian. El amor, el plan de salvación que el Señor hizo para que cada uno de nosotros tengamos la oportunidad de acceder a la salvación, esas cosas que no cambian. Hay algunos métodos que Él ha ido cambiando, por supuesto, la forma en que Él nos habla. En el Nuevo Testamento, a través de los profetas, dice que Él habla de diferentes formas, de diferentes maneras, pero el objetivo es llegar al corazón de las personas, siempre bajo el mismo concepto. Entonces, tener un Dios que hemos visto cómo ha actuado en el pasado, en la vida de los hombres de fe, y cómo lo puede hacer en nuestras vidas, nos da la certeza, la seguridad de que podemos confiar en Él. Así es. Y sobre todo en esta época donde el relativismo es lo que impera, nosotros poder tener la seguridad de que puede pasar lo que sea y Dios siempre es fiel, Dios siempre es verdadero, Dios no cambia. Hoy día el asunto de la verdad ya es relativo, ¿no? Hasta se dice a veces, no diga verdad, diga veraz nomás, o utilice otra palabra, porque la verdad es relativa, cambia. No, nosotros sabemos que hay cosas, pues la cultura y todo lo demás puede cambiar, pero la verdad de Dios, los principios de Dios y el principio fundamental de Dios, que es el amor, no cambia. Los principios de Dios, la palabra de Dios es fiable, confiable. Podemos estar tranquilos que Dios está dirigiendo y podemos confiar en Él. Amén, amén. Así es, apreciados hermanos, como hemos visto, ¿verdad? Estos símbolos, pues son una demostración del amor de Dios, ¿verdad? Que nos anuncian una gran verdad
y que a su vez también podemos confiar plenamente en la palabra de nuestro Dios. Qué importante entonces es que nosotros dediquemos tiempo para estudiar, para meditar en ella y poder comprender el mensaje que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Así que le invitamos a seguir con nosotros para el siguiente punto que hemos de tratar. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Gracias por continuar con nosotros. Y quiero invitarle para que nos ponga ahí comentarios, pueda añadir, poner algún versículo, alguna cita que pueda ampliar lo que hemos estado diciendo, ¿verdad? Y también queremos invitarle para que comparta esta transmisión, Así que vamos a entrar al segundo punto, que es el amor como fundamento. Y Pastor Alberto Valderrama, hoy la sociedad pareciera que va en decadencia y el concepto del amor como que ya no es el mismo, ¿no? No es el que encontramos en la Biblia. Desde su perspectiva, Pastor, ¿cómo esto ha afectado, verdad, la cosmovisión de Dios? Este es un concepto muy importante porque hoy día hay la tendencia de interpretar, de ver el amor como se ve actualmente. Casi que se ha vuelto un asunto desechable. Y para pensar en el amor desde la perspectiva bíblica, de la perspectiva del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, tenemos que pensar en un amor de lo que mencionábamos antes, de un amor de un Dios eterno, de un amor que no cambia, inclusive en circunstancias, de un amor que permanece, de un amor que es eterno. Y los diferentes símbolos que hay en la Biblia, que parten del Antiguo Testamento, nos enseñan eso, que Dios es amor y que ese principio es estable y es eterno. Así es, y de hecho podemos darnos cuenta que precisamente en Génesis 22 se nos da la primera evidencia del amor como una manifestación, ¿no? A través de la historia de Abraham e Isaac, ¿verdad? Donde Dios le pide que le dé a Isaac en sacrificio. Y hoy en día, ¿verdad? ¿Quién daría a su hijo en sacrificio? Nadie, ¿no? Uno piensa, ¿no? ¿Cómo crees? Sí. Sin embargo, Abraham tuvo una actitud de tomar sus cosas, preparar todo, ¿verdad? Llevar a su hijo para el sacrificio que Dios le había pedido. Y estoy seguro que había un pesar en el corazón de Abraham. Claro. Hay un concepto que me llama la atención en el mundo moderno que vivimos, y es el amor propio, ¿no? La psicología moderna habla mucho del amor propio. Sí. Un amor propio que se centra solamente en ti. El amor de Dios, ese amor que no cambia, que ya no está muy contextualizado a la modernidad, es el amor que se desprende, el amor que da el primer lugar a los demás. Y es el amor que Jesús mostró, ¿verdad? Es ese amor del que hablábamos en la parte anterior, que es un amor que no cambia desde el principio y hasta el fin. Ahora, la historia que muestra Génesis, como esas menciones iniciales que tenemos, las primeras menciones de las que habla la lección de esta semana para nuestros hermanos que han estado estudiando la parte del domingo, el lunes, y esa primera mención se centra en el amor, en la historia que tú decías, Pastor, la historia de Abraham. Y me llama la atención cómo el Señor le dice a Abraham, toma a tu único hijo, Isaac, a tu único. No era al más chiquito, al más grande, era a tu único hijo. Y por el cual habían anhelado, ¿no? Correcto, esperado mucho tiempo. Sí. Y que le pida a Dios de repente a su único hijo. Sí, entonces ese es el concepto que Génesis comienza a plantear sobre el amor.
desprenderse. Abraham obedeció al Señor, se desprendió de lo más valioso. Cuando vamos al Apocalipsis, igual en el libro de Daniel, pues encontramos figuras, animales, escenas terroríficas, pero encontramos el amor de Dios. Ese amor que en Génesis también encontramos a Abraham expresándolo tal como lo recibió de sus primeros padres, como lo recibió y poniendo la base de lo que sería el entendimiento de las profecías. El amor, un amor que no cambia, que se desprende, no un amor que se centra en sí mismo. Yo enfatizo lo de, le dijo, tu único. Y le recalca y le dice, al que amas. Al que amas. Al que amas. Primera mención del amor en ese contexto. Y es interesante que esa primera mención está a un padre, el amor de un padre. Y también me llama la atención que hoy día, pues hay, desde la filosofía, desde la psicología, se trata de explicar el amor. Dios no le dio filosofía, ni psicología, ni dio otras explicaciones teóricas. Le dio un ejemplo de un amor sacrificado, de un amor que entrega. Y de entender lo que significa entregar algo que uno ama. Y lógicamente estaba apuntando hacia adelante. Es un símbolo, el Padre, símbolo del Padre, y el Hijo, símbolo del Hijo, que luego lo vamos a ampliar un poco más, ¿no? Sí, justamente es eso, pastor, ¿no? Un amor totalmente desprendido, un amor que no piensa, simplemente se entrega en beneficio, ¿no? Y entonces la mayor muestra de amor que encontramos precisamente en esta historia y que de alguna manera tiene mucha relación, como hemos visto, ¿verdad? Diferentes símbolos. Y entonces vemos a Isaac, en cierta manera, como su único hijo, ¿verdad? Pero también este único hijo representaba a Cristo Jesús como el único hijo de Dios que iba a ser entregado por cada uno de nosotros, ¿no? Miren qué interesante es esta. Entonces, los evangelios ahora nos hablan precisamente de ese cordero, ¿verdad? Que Isaac pregunta, Claro. y papá, ¿y el cordero? Y es interesante, ¿verdad? Porque Abraham responde, Dios proveerá, como una alusión a algo que iba a suceder en el futuro, no en algo presente, Correcto. ¿no? Y entonces vemos que el Evangelio habla precisamente de ese cordero que fue entregado por cada uno de nosotros, ¿no? Sí, y el principio también de la intertextualidad aquí. Ahí está el Hijo, el Cordero, y entonces viene Juan y dice, he aquí el Cordero de Dios. Y también el texto, el más conocido, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Explicando o haciendo relación. Para entender eso, definitivamente hay que ir a esa historia, que inclusive algunos la critican y dicen, ¿por qué Dios le va a pedir que sacrifique a su Hijo? No, Él estaba hablando de Él mismo. Claro. Él iba a sacrificar a su Hijo por amor a nosotros. Eso es lo que quería enseñar. Es decir, esa primera mención del amor, como lo decía Pastor hace un rato, viene a ser ese paralelismo del sacrificio que hizo Dios también a enviar a su único Hijo a morir en la cruz del Calvario, ¿no? A estar con nosotros, a vivir con nosotros, a entender a la humanidad. Entonces, esa mención pues se repite a través de la historia y se concreta precisamente en la vida de Jesús. Y qué curioso, a mí me parece la correlación que existe entre ese concepto de amor que encontramos en el libro de Génesis como esa mención importante, profunda de lo que Abraham tenía que hacer, desprenderse de lo más valioso, y cómo Jesús viene al desprenderse también su Padre de su Hijo único y viene a demostrar ese amor como el amor verdadero, el amor real. Y tenemos que señalar que lo que Jesús hizo, el ministerio que desempeñó en esta tierra, nos muestra el amor real en su máxima expresión. Es decir, vino a sanar a los enfermos, a dar buenas nuevas a los presos, a levantar a los que estaban caídos, a dar palabras de esperanza, y ese ministerio es el ministerio que viene como resultado del amor, de algo que se desprende. Yo enfatizo el principio de que nada de la Biblia se puede interpretar
separadamente del resto de la Biblia. Hay muchos, recalco que hay muchos filósofos y muchos pensadores y cristianos y también ateos que dicen, bueno, pero ¿cómo Dios le pide eso a Abraham? Eso no se podría entender si no vemos el Nuevo Testamento. También para entender el Antiguo Testamento hay que ver el Nuevo Testamento, para ver qué fue lo que quiso decir Dios. Y para entender la historia de Abraham hay que ver la historia de Jesús, la historia del amor de Dios. Así es, y es que cuando vemos todo el panorama, me surge una pregunta. ¿Será que nosotros como seres humanos podamos llegar a comprender ese amor y actuar en base a ese amor? ¿Cómo ven ustedes? Porque Claro. es un mensaje, ¿verdad? Ujú. Dios se desprendió porque le dice a Abraham. Abraham tenía que desprenderse de su hijo, ese amor, ¿verdad? Y poniendo esos dos puntos, el pecado ha distorsionado el concepto del amor y nos ha hecho hasta cierto punto egoístas. Pero para eso vino, ¿verdad? Cristo Jesús, porque me gustaría que fuese aplicable, ¿verdad? Lo Claro. que estamos mencionando, porque creo que es una lección muy importante. Es decir, mientras más permanezcamos estudiando la palabra de Dios, entendiendo el amor de Dios, creo yo que nos vamos a ir liberando un poco Claro. de ese egoísmo que luego existe en nosotros como seres humanos. Bueno, yo creo que el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y en ese llamado, en esa solicitud, comienza ese desprendimiento, ¿no? Comienza ese deseo de modelar lo que Jesús hizo, lo que el Padre hizo de desprenderse, de lo que Abraham hizo de dar lo más valioso. Y cuando el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, yo encuentro ahí ese amor. Aquel que está dispuesto a amar a Jesús está dispuesto a desprenderse, ¿sí? Amén. Y tenemos varias historias en los evangelios que hacen esa mención, esa alusión directa, ¿no? Cuando el joven vino a decir, ¿qué puedo hacer para obtener? Y dijo, despréndete de lo que tienes, en otras palabras, ¿no? Y la mejor forma de practicar el desprendimiento, el egoísmo que tenemos, pues es abrir nuestro corazón a la voluntad del Padre. Amén. Pero ahí comienza. Sí. El amor de Cristo nos transforma. De acuerdo a lo que miramos, de acuerdo a lo que contemplamos, somos transformados. Si queremos realmente llegar a practicar el amor de Dios, tenemos que mirarlo a Él, mirarlo en esta historia, mirarlo en la cruz, mirarlo en la cruz. Nunca podremos entender totalmente el amor de Dios, porque dice la misma Biblia que su profundidad, su anchura, su altura es imposible de entender. Y por eso Dios pone estas historias. Y por eso Dios, para mostrar su amor al mundo, puso el Antiguo Testamento para mostrar a través de todas estas ilustraciones, pero también lo hizo real, lo hizo tangible en Cristo, para que nosotros en Él podamos ver ese amor y contemplemos a Cristo y podamos por lo menos vislumbrar un poquito de ese amor, porque es imposible entenderlo y es imposible practicarlo, pero sí podemos crecer cada día en eso, crecer en la gracia y en el amor de Dios. Amén, amén. Gracias por los comentarios que se han dado. Y hermanos, tenemos un grande desafío por delante, ¿verdad? Comprender el gran amor de Dios y entonces ponerlo en práctica en nuestra vida. Vamos a hacer una pausa y continuamos con el siguiente punto. Gracias por continuar con nosotros en Creciendo en la Palabra y queremos seguirle invitando para que ahora nos dé like y comparta
con sus familiares, amigos, y que de alguna manera puedan tener una comprensión, ¿verdad?, de lo que estamos estudiando en estos momentos. Vamos entonces a entrar al tercer punto, que es Cristo como fundamento. Y miramos que hay varios aspectos que estamos hablando de símbolos que están en el Antiguo Testamento y que de alguna manera en el Nuevo Testamento se reafirman, se confirman o nos dan el mensaje que Dios quería darnos cuando habló en el Antiguo Testamento. Y uno de esos aspectos tiene que ver con la muerte, con la muerte. Vemos, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, donde a través del pecado se introduce la muerte del ser humano y en consecuencia también cómo es que Dios actúa a través de una imagen, ¿verdad?, de un Salvador. También presenta al engañador a través de una serpiente. Y luego Apocalipsis también, en el capítulo 12, 1 al 9, se nos presenta esta misma imagen, pero ya presentándonos a Cristo como un Salvador, como un Salvador. Es decir, nos presenta lo que iba a ser y en Apocalipsis se confirma ese mensaje de salvación a través de Cristo Jesús. Y entonces podemos mirar que vemos la primera muerte, la primera muerte. Esta primera muerte viene a través de Abel, cuando Caín mata a Abel. Y desde una perspectiva, Abel no merecía morir, sino era una persona inocente que hizo la voluntad de Dios. Un hombre bueno. Un hombre bueno, ¿verdad? Y que muere. ¿Cómo estas imágenes que nos presenta, por ejemplo, Génesis capítulo 3, donde se presenta la serpiente como el engañador, nos trae una luz respecto a lo que Cristo iba a hacer? Pastor Valderrama. Sí, gracias. Sobre este punto primero quiero resaltar un principio que debemos tener en cuenta. Y es que actualmente a veces para interpretar las profecías no tenemos en cuenta el principio de Cristo como fundamento. Es decir, el término general de Cristo como fundamento. Entonces, a veces interpretamos las profecías, hay la tendencia a interpretar las profecías desde nuestra propia cosmovisión, muy peligroso, desde lo que está sucediendo. Sucede una cosa, llega un nuevo presidente, sucede un terremoto, hay una desgracia, una guerra, y entonces la gente empieza a interpretar el Apocalipsis a la luz de esas cosas que suceden. Pero la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, es muy clara en decir que el centro de todo este asunto es el conflicto entre Cristo y Satanás. Y el centro es Cristo, es decir, que debemos interpretar las profecías no a la luz de nuestras preconcepciones, no a la luz de nuestra cosmovisión, no a la luz de lo que sucede, sino a la luz de Cristo, que apuntan a Cristo. Así que, por ejemplo, estas cosas que usted mencionó, pastor, de allí del Génesis, digamos, la muerte de Abel, la muerte de Abel, tenemos que verlo a la luz de Cristo. Es la muerte de un justo, que nos lleva a pensar en la muerte de un justo que murió por los injustos. Nos lleva a pensar también a no romantizar la muerte, porque a veces decimos, no, la muerte es parte de la vida. No, la muerte, de hecho, por naturaleza tememos la muerte, no nos gusta la muerte, porque Dios no nos hizo para morir. Y esa primera muerte fue una verdadera desgracia que nos muestra que la muerte es un intruso, que tenía que tener una solución. ¿Ve? Entonces, mirando a través de Cristo podemos entender estas cosas mejor. Así es. Sí. Y es que justamente lo que menciona es muy interesante porque minimizamos el asunto de la muerte y empezamos a buscar como algo sobre qué sustentar. Ah, bueno, es que está con Dios, es que está haciendo esto. Y empezamos a tener ideas erradas sobre el asunto de la muerte, ¿verdad? Y entonces para esto Cristo Jesús viene a morir por cada uno de nosotros y darnos un sentido, ¿no, pastor? Sí, yo creo que ese paralelismo que encontramos entre la muerte del inocente de Abel en el Génesis, como esa mención inicial,
Y la otra historia que encontramos acá con Jesús muriendo en la cruz del Calvario también como un hombre inocente, yo creo que nos deja una lección bastante buena, ¿no? Y una lección enlazada con lo que hablábamos acerca del amor. A mí me gustó este texto que encontré en el estudio de la parte del miércoles, creo. Permítanme leérselos, 1 Corintios capítulo 15, y pues hace la referencia a la muerte, ¿no? Pero aquí hace más la referencia a la muerte en el sentido de lo que Jesús experimentó, que Jesús, siendo un hombre bueno, murió, pero él resucitó, ¿sí? Es una diferencia. Dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que murieron en Cristo perecieron. Si solamente para esta vida esperamos en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. Pero ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que murieron. Entonces el Apocalipsis muestra a ese Cristo resucitado, al que estaba muerto y vivió, dice, ¿verdad? Y ese que nos da la victoria. Así que el tema de la muerte es un tema muy preciso, entender a la luz del amor también, porque hablar de la injusticia para Abel nos hace tratar de ponerle un filtro al amor de Dios, pero entender también lo que Él mismo hace por los que mueren, por el tema de la muerte, creo que nos hace de entender que finalmente la victoria es de Cristo. Amén, amén. Y es que cuando precisamente ahí en Corintios 15 tiene que ver con una esperanza que no solamente se basa en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, sino en la resurrección, que dice que es, también con Él se levantaron primicias, es decir, hay una esperanza, ya hay uno surge, no es como salir a respirar cuando uno se está ahogando, no salir a entender que alguien te tendió la mano, es sentir eso precisamente, porque no había esperanza, como dice Tesalonicenses, no quiero que anden como esos que no tienen esperanza, sino más bien hay esperanza en Cristo Jesús, porque así como resucitó, así como murió, también resucitó, ¿verdad? Y entonces podemos ver realmente el propósito de Satanás, como mencionamos en este gran conflicto. El propósito de Satanás, pues, ha sido engañar a la humanidad para que se pierda, y de alguna manera también él busca una cierta adoración, ¿no, pastor? Así es. Y hay una cosa que también llama la atención que nos trae esta lección, y es que así como Dios es consistente, Satanás también es consistente en sus engaños, desde el principio. En conexión con la muerte le dice a Eva, no morirás, no morirás. Y lo que mencionaste, pastor, hace un momento, de que hay gente que piensa que no, el familiar está por ahí, no murió, no, sí, hay muerte, hay muerte. Y esa consistencia del enemigo nos hace también entender que nosotros podemos enfrentar las artimañas del enemigo de manera consistente, porque él va a seguir en ese camino de querernos engañar, de querer subvertir el orden de Dios, de cambiar el orden de Dios y de querer, pues, llevarnos efectivamente a la muerte, porque Él es el causante de la muerte. Y como ya ustedes dijeron, es Jesús quien viene a solucionar este problema y entonces nos da la esperanza de la resurrección. Y lo importante es eso, porque nos quedemos con ese mensaje, porque ante la muerte, ¿verdad? Dios nos ha dado una esperanza de vida. Y no solamente, sino también con ello una promesa de su segunda venida y llevarnos a un lugar donde todo este dolor que a veces enfrentamos los seres humanos y que trae la muerte, pues ya no existirá más. Y lógicamente vemos entonces que el papel de Cristo ha sido desenmascarar realmente los propósitos de Satanás. A mí me gusta, pastor, la relación que existe entre la serpiente de Génesis 22,
digo, me gusta como una ilustración, no en su función, ¿verdad? Y la relación que existe con el dragón de Apocalipsis 9, ¿no? Cuando la mujer está en el desierto y este dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, para describirla bien y que la identifiquemos bien, persigue a la mujer. Pero a pesar de la persecución, y esto me llama la atención, a pesar del mal que existe, de lo que le sucedió a Abel, a pesar de eso, Dios le da la victoria a la mujer. No es tocada por Satanás, ¿sí? Dios está al control. La victoria es de Cristo. En el libro de Apocalipsis encontramos a un Dios triunfante. Y creo que esto debe ser un aliento espiritual para cada uno de nosotros, que estamos en medio de este conflicto también y que estamos estudiando este contexto de la profecía durante este trimestre. Recordar que Dios está al control y que aunque el mal exista, aunque el diablo, aunque la serpiente esté apareciendo o se mantenga en la lucha, en el conflicto entre Miguel y los ángeles contra el dragón, aún ahí nosotros tenemos que recordar que Jesús es el que vence. Yo enfatizo, pastor, este punto en el sentido de que la muerte es un elemento extraño a nosotros. Mire, la muerte de Abel, lo normal era que Abel hubiera atendido la muerte de sus padres, pero fueron sus padres que atendieron la muerte de este muchacho. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Yo creo que el mensaje de la salvación, el mensaje centrado en Cristo que vino a solucionar el problema que es la muerte, es muy importante, porque cuántas personas que nos están viendo de pronto pueden enfrentar, y todos tendremos que enfrentar la muerte de un ser querido, el sufrimiento. Aquí en esta lección y en la Biblia encontramos esperanza. Amén. Que en Cristo hay resurrección, que en Cristo se vence la muerte, que algún día podremos decir, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque el Señor nos habrá dado la victoria sobre la muerte a través de su sacrificio y a través de su ministerio. Amén, amén. Pues estamos llegando al final de esta lección y pastores, me gustaría les dieran palabras a nuestros hermanos que nos ven, ¿verdad? A manera de conclusión, algún consejo, algún asunto práctico que quisieran dejar, ¿verdad?, en nuestros hermanos, porque nos están viendo maestros de escuela sabática, algunos profesores, no sé, hermanos que nos están siguiendo, ¿verdad? ¿Qué les gustaría ahí dejar como palabras finales a nuestros hermanos? Sí, gracias. Yo diría, mi principal consejo es que esta lección es un tesoro realmente. Que nosotros sigamos el principio de centrarnos solo en la Escritura, es decir, de centrarnos en la Biblia, de no especular, de no utilizar cosmovisiones de ideologías humanas para entender la Biblia, sino centrarnos en la Biblia y en las profecías. Igualmente, saber que la base está en el Antiguo Testamento y que esa lección, estos principios que estamos utilizando, que estamos aprendiendo, que apenas estamos empezando la lección, pues nos guíen y que la palabra de Dios realmente sea la lámpara que nos guíe hacia la vida eterna. Amén. Pastor, yo me quedo con la mención del amor. El amor reflejado en la historia de Abraham y su hijo Isaac. Un amor que se desprende, tal como Jesús lo hizo, y vino a demostrar ese verdadero amor. Creo que tenemos una responsabilidad en el contexto profético de lo que estaremos descubriendo en la profecía. Descubriremos que una función principal es el amor. Y creo que esta sociedad en la que hoy vivimos necesita, como decíamos hace un rato, pastor, transmitir ese amor verdadero a través de las acciones a las personas que nosotros podemos hacer como resultado del amor que hemos modelado en Cristo Jesús. Amén, amén. Pues muchas gracias, ¿verdad?, por acompañarnos en este programa. Y esperamos, hermanos, que todos los comentarios hayan sido de gran bendición para cada uno de ustedes. Y les invitamos para que puedan seguirnos semana con semana, compartir estas transmisiones, darle like, poner sus comentarios.
de tal manera que podamos seguir creciendo en la palabra. Dios les bendiga y nos vemos la próxima semana.